Hoy vamos a adentrarnos en una historia fascinante, la de cómo una crisis volcánica, la del Popocatépetl en 1994, acabó creando uno de los sistemas de protección civil más avanzados del mundo. Imaginemos la situación por un momento. Cerca de la Ciudad de México, una de las mayores urbes del planeta, millones de personas viven literalmente a la sombra de un gigante, el volcán Popocatépetl. Un coloso que es parte del paisaje y de la historia, sí, pero que también representa un riesgo constante. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Y llegó esta fecha, el 21 de diciembre de 1994. Después de décadas de un letargo que parecía eterno, el gigante, de repente, despertó. Con él arrancaba un nuevo y dramático capítulo de actividad eruptiva que iba a poner a prueba a toda una nación. Vamos a ver cómo fue ese despertar. Porque desde luego no tuvo nada de sutil. Fue un recordatorio brusco y repentino de la tremenda fuerza que dormía bajo tierra. La escena debió de ser increíble. De un momento a otro una columna de ceniza se eleva, la primera que muchísima gente veía en su vida. El viento la empuja y la nube avanza sobre la ciudad de Puebla, a 45 kilómetros, cubriéndolo todo con un fino polvo gris. Todo empezó con lo que los expertos llaman explosiones freáticas, que es como si el volcán se aclarase la garganta, soltando vapor y ceniza antigua. El problema era que nadie, absolutamente nadie, sabía qué venía después. Era el comienzo de un ciclo nuevo, impredecible. La incertidumbre era total. Y ante esa enorme incertidumbre, la única respuesta posible era la ciencia. Se desató, literalmente, una carrera contrarreloj para intentar comprender el lenguaje del volcán. La movilización fue inmediata y a gran escala. Y es que esto no era solo un problema local. Se trataba de un desafío que requería la colaboración de las mentes más brillantes en vulcanología de todo el mundo. Y aquí tenemos a los protagonistas de esta historia. Por un lado, el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es como el cerebro de la protección civil en México. También la UNAM, la universidad aportando todo su inmenso conocimiento. Y un apoyo internacional crucial, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Lo más extraordinario es que este equipo, en cuestión de meses, logró levantar de la nada un sistema de monitoreo súper sofisticado. Y esto que vemos aquí es, en esencia, el sistema nervioso que construyeron. El mapa nos muestra esa red de estaciones remotas que enviaban datos en tiempo real desde las laderas del volcán hasta el centro de control. Cada puntito en ese mapa era, por así decirlo, un oído pegado al corazón de la montaña. Ahora bien, tener datos es una cosa, pero entender qué significan, ese es el verdadero reto. Había que aprender a interpretar los susurros del gigante. La pregunta es fundamental, claro. ¿Cómo se puede saber qué está pasando en las profundidades de la Tierra? ¿Cómo se detecta el movimiento del magma antes de que sea demasiado tarde? Pues la respuesta está en las vibraciones. Esta gráfica es fascinante. Muestra cómo los sismómetros funcionan como un estetoscopio. Detectan el trémor, que es una vibración constante, como el latido del volcán. Si nos fijamos, esa línea que va subiendo sin parar es la energía que se va acumulando. Para los científicos, la señal era inequívoca. El magma estaba ascendiendo. Algo se estaba preparando. Además de escuchar el pulso, hay otra señal clave. El magma, al subir, ejerce una presión brutal desde abajo y deforma la superficie del volcán. Pero claro, estos cambios son milimétricos, imposibles de ver a simple vista. Entonces, ¿cómo se detectan? La solución es tecnología de alta precisión. Se instaló una red de estos monumentos geodésicos junto con inclinómetros electrónicos. Estos aparatos pueden medir cambios minutos en la forma del suelo, revelando en tiempo real si el volcán se estaba literalmente inflando como un globo. Y aquí vemos la clave de todo, la combinación de datos. A un lado, la actividad sísmica, el latido. Al otro, la deformación del suelo, la hinchazón. Al cruzar estas distintas fuentes de información, los científicos no solo confirmaban sus sospechas, sino que construían una imagen muchísimo más compleja y fiable de la amenaza. Un dato corroboraba al otro. Pero faltaba un sentido más por agudizar: el olfato. Para eso se usaba el COSPEC, un instrumento para medir la respiración del volcán. O sea, la cantidad de dióxido de azufre que emite. Este gas es un indicador directo de que hay magma cerca de la superficie. La lógica era simple: más gas significaba que el magma estaba más cerca. Con toda esta información fluyendo constantemente, llegó el siguiente desafío, que era monumental. ¿Cómo traducir toda esta ciencia tan compleja en advertencias claras y directas para el público? El problema era cómo tender un puente entre el análisis técnico de un sismólogo y la pregunta de una familia que solo quiere saber una cosa: ¿estamos a salvo? Se necesitaba un lenguaje común. Y este fue el sistema que diseñaron. Un proceso lógico y muy sólido. Primero, la recogida de datos en bruto. Segundo, un comité de expertos los analiza todos juntos y decide el nivel de riesgo.
Tercero, ese nivel técnico se traduce en algo súper sencillo, un color. Y finalmente, Protección Civil usa ese color para comunicar acciones muy concretas. Un sistema genial por su claridad. Y aquí está la herramienta clave de todo el sistema, el semáforo de alerta volcánica. Una idea brillante. El comité científico trabajaba con una escala técnica con varios niveles, pero para la gente todo se simplificó a 3 colores que todo el mundo entiende. Verde significa normalidad, amarillo, estar preparados para una posible evacuación, y rojo, alarma. Evacuación ya. Simple, intuitivo y tremendamente eficaz. Entonces, ¿cuál fue el resultado de toda esta carrera contra el tiempo, de toda esta innovación? ¿Cuál es el legado que dejó la crisis de 1994? El punto crucial es este. El trabajo intenso y colaborativo de aquellos meses no solo sirvió para gestionar una crisis puntual, sirvió para construir un escudo, un sistema de defensa permanente que, a día de hoy, sigue protegiendo a millones de personas. Esta cita de Roberto Meli, una figura clave del CENAPRED, lo resume perfectamente. Fue una experiencia novedosa y sobre todo exitosa que unió a científicos, ingenieros y autoridades con un único objetivo común: proteger a la población. Y terminamos con una reflexión final. El Popocatépetl no ha vuelto a dormir. La amenaza sigue ahí. La verdadera pregunta es cómo ese sistema, forjado en la urgencia de una crisis hace ya 3 décadas, continúa siendo el guardián silencioso de millones de personas que viven día a día bajo la mirada del volcán.